No sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí, desde hace un tiempo, me cuesta dormir tranquilo. Con los años, la carretera te va forjando una rutina. Comes donde puedes, duermes cuando debes, y el camino se convierte en tu única compañía. Me acostumbré a eso, a ese silencio interrumpido solo por el rugir del motor. Pero lo que no esperaba era que mi única paz, el sueño, se volviera mi peor pesadilla. Todo comenzó hace unos meses. Al principio no le di importancia, solo un mal sueño. ¿Quién no ha tenido uno? El trabajo, la falta de descanso, cualquier cosa podía haberlo causado. Pero cuando ese mismo sueño comenzó a repetirse noche tras noche, me di cuenta de que algo no estaba bien. En ese sueño siempre me encontraba manejando por una carretera que no reconocía, una recta infinita envuelta en niebla. Los faros apenas iluminaban unos metros adelante y el asfalto parecía tragarse cualquier sonido, incluso el motor. De repente, al final de esa recta, aparecía una figura, una mujer, alta, con el cabello enmarañado, de pie en medio del camino. No podía verla con claridad, pero sentía sus ojos fijos en mí. Frenaba bruscamente y cuando la distancia entre nosotros se acortaba, desaparecía, solo para aparecer segundos después, justo al lado de la ventanilla. Su rostro, la primera vez que lo vi muy de cerca. Estaba lleno de arrugas profundas, como si la tierra misma la hubiera moldeado. Y esos ojos, Dios, esos ojos eran como dos pozos sin fondo. No decía nada, pero se acercaba, siempre más y más, hasta que su mano se alzaba, golpeando el vidrio con uñas largas y sucias, buscando entrar. Era en ese momento cuando despertaba, sudando frío, con el corazón latiendo descontrolado. Lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en ese sueño mientras trabajaba. Lo veía cuando conducía por las carreteras conocidas, por esas rutas que ya me sabía de memoria. Pero siempre pensaba, esto no es real, es solo un mal sueño. Al menos eso me repetía para tranquilizarme. Pero todo cambió el día en que tuve que tomar una ruta diferente. Mi cliente necesitaba una entrega urgente y la ruta más rápida era por un camino rural, una carretera poco transitada cerca de la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Nunca la había recorrido antes, pero las indicaciones eran claras. Al principio, todo parecía normal. La carretera serpenteaba entre montañas, con vegetación baja y árida alrededor. Conforme avanzaba, el paisaje comenzó a tornarse más inquietante. La neblina que había visto tantas veces en mi sueño comenzó a aparecer, densa, como si el aire mismo se volviera sólido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y mi estómago se hundió cuando me di cuenta de que todo empezaba a parecerse demasiado a ese maldito sueño. La carretera recta, el silencio absoluto, el eco de mis propios pensamientos. Lo sabía que en cualquier momento iba a verla, y así fue. Ahí estaba, de pie, justo al final de la recta. Mi pie pisó el freno instintivamente, pero ya no era un sueño. Esa mujer, o lo que fuera, estaba ahí, de pie en medio de la carretera. El miedo se apoderó de mí, y por un segundo pensé en dar la vuelta y largarme de ahí. Pero algo me lo impedía. Era como si no pudiera dejar de mirarla, como si algo me retuviera. Me acerqué un poco más, lo suficiente para ver su rostro. Era ella, la misma mujer de mis sueños. Esta vez no desapareció, se quedó ahí, mirándome fijamente. Decidí no detenerme, aceleré. Pasé de largo tratando de evitarla, pero en cuanto la superé, el motor del camión empezó a fallar. El rugido familiar se transformó en un quejido. El volante tembló entre mis manos y el camión comenzó a perder velocidad hasta detenerse por completo. Bajé del camión para revisar qué estaba pasando. El aire era frío, demasiado frío para la zona. Alrededor no había nada, solo neblina y la carretera desierta. Intenté revisar el motor, pero no encontré nada que explicara la falla. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Esta vez estaba más cerca. No la había oído moverse, pero ahí estaba, caminando hacia mí, lenta pero decidida. «No deberías estar aquí», dijo con una voz ronca y baja, como si no hablara con sus labios, sino con el viento. Mis piernas no respondían.
estaban clavadas en el suelo como si algo me estuviera atando. La mujer, la bruja, se detuvo a unos pasos de mí y de su boca comenzó a salir un susurro, un sonido que se enredaba con el viento y la niebla. Era como si recitara algo, un canto antiguo que no entendía, pero que me hacía sentir cada vez más débil, más vulnerable. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no reaccionaba. Cada paso que ella daba hacia mí, yo sentía como mi energía se drenaba. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirarla mientras se acercaba más y más. «Sabía que vendrías», murmuró, con una sonrisa que me heló la sangre. Sus ojos, negros como el vacío, brillaban con malicia. De repente, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me aplastara. Mis piernas cedieron, caí de rodillas y ella se inclinó sobre mí. Pude sentir su aliento frío en mi rostro. «Siempre llegas tarde», dijo, y en ese momento, su mano helada me tocó la frente. El dolor fue insoportable. Sentí como si mi cráneo se partiera en 1000 pedazos. El mundo a mi alrededor se oscureció y lo último que vi antes de perder el conocimiento fue su sonrisa, una sonrisa que me prometía un destino peor que la muerte. Cuando desperté, el camión seguía ahí, pero la bruja había desaparecido. La neblina comenzaba a disiparse y el sol estaba empezando a salir, pero el frío permanecía en mi piel como una advertencia de que esto no había terminado. Intenté encender el camión y, para mi sorpresa, el motor arrancó sin problemas. Pero ya no importaba. Lo que pasó esa noche, en esa carretera olvidada, no se puede explicar. No puedo contárselo a nadie sin que me tomen por loco. Pero sé que no fue solo un sueño. La bruja me estaba esperando y aunque logré escapar esa vez, algo me dice que volveré a verla. Llevaba ya varios meses en la ruta. Era de esos días calurosos de verano, donde el sol te castiga desde temprano. Había hecho varias paradas pequeñas en pueblos a lo largo de la carretera y esa tarde, ya cerca de la hora de la comida, me topé con una feria rural. Era una de esas que aparecen de la nada en los caminos de pueblos chicos, con puestos de comida, juegos mecánicos y un ambiente festivo, aunque polvoriento. Necesitaba un descanso, estirar las piernas, y la curiosidad me hizo detenerme. Caminé entre los puestos, saludando a la gente y comprando un refresco bien frío. Mientras pasaba por un puesto de artesanías, vi algo que me llamó la atención: una muñeca de trapo, de esas hechas a mano, con cabello de hilo y ojos de botones. El puesto estaba lleno de ellas, de diferentes tamaños y colores, todas dispuestas en fila, como esperando que alguien se las llevara. «¿Te gustan?», me dijo una anciana detrás del mostrador, con una voz tan áspera como la madera vieja. La miré y por un segundo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Están bonitas», respondí sin pensar mucho. «Llévate una», insistió ella, «o mejor 3, te las dejo baratas. Que no digas que no. Son protectoras, cuidan a los que andan mucho en carretera». No suelo ser de los que compran ese tipo de cosas, pero había algo en la manera en que la anciana me miraba que me hizo acceder. Eran 3 muñecas pequeñas, no más grandes que una mano, cada una con vestiditos coloridos y caras simplonas hechas de tela. «Te ayudarán en el camino», dijo la mujer mientras envolvía las muñecas en una bolsa de papel. Sus palabras me parecieron extrañas, pero en ese momento no les di importancia. Pagué y me dirigí al camión, sin saber que estaba a punto de vivir algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa misma noche, estacionado en un área de descanso, sentí que algo no estaba bien. Mientras cenaba dentro del camión, tuve una extraña sensación, como si no estuviera solo. Eché un vistazo rápido al interior, pero no había nada fuera de lo normal. Las muñecas seguían donde las había dejado, en el asiento del copiloto, aún envueltas en la bolsa de papel. Me reí de mí mismo, achacando esa incomodidad al cansancio. Al final, me acosté en la litera y me quedé dormido. Al día siguiente fue cuando todo comenzó a volverse extraño.
Una de las muñecas no estaba en el asiento del copiloto. Pensé que quizás se había caído entre los asientos o que la había movido sin darme cuenta. Busqué en la cabina y tras un rato la encontré en el suelo, junto a la puerta trasera. Debió caerse con el movimiento del camión, pensé. Pero esa fue solo la primera señal. Esa tarde, mientras hacía una parada en otro pueblo, algo me hizo voltear hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba, una de las muñecas, pero no como la había dejado. Estaba sentada, perfectamente erguida, mirando hacia mí. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba jugando una broma, tal vez algún compañero trailero o un bromista del pueblo, pero no había nadie cerca del camión. Intenté quitarle importancia. Recogí la muñeca, la tiré de nuevo en el asiento y seguí con mi día, aunque esa sensación de ser observado no me abandonó. Ya por la noche, cuando me detuve a descansar, las 3 muñecas estaban alineadas de nuevo, mirándome desde el asiento del copiloto. Esta vez me recorrí un escalofrío. Las volví a guardar en la bolsa y las puse en la guantera, cerrándola con fuerza. A la mañana siguiente, la guantera estaba abierta. Las muñecas, de alguna manera, habían salido y estaban de nuevo en el asiento, observándome. Algo estaba muy mal y ya no podía ignorarlo. Decidí deshacerme de ellas. Paré en un terreno baldío al lado de la carretera y las arrojé a un montón de basura. No quería saber nada más de esas cosas. Continué con mi ruta, intentando olvidar el incidente. Pero esa misma noche las encontré de nuevo en el camión. Estaban sentadas en el tablero, en perfecta fila. Mi corazón dio un vuelco y por primera vez en mi vida sentí miedo verdadero. No había explicación lógica para lo que estaba pasando. Decidí hablar con uno de los mecánicos del área de descanso donde estaba estacionado. «Oye, ¿alguna vez has escuchado de algo raro en esta zona?», le pregunté, intentando sonar casual. «¿Raro cómo?», me respondió, encendiendo un cigarrillo. «Muñecas», dije, sintiendo lo absurdo de lo que iba a contar, como si se movieran solas. El hombre me miró en silencio, exhalando una nube de humo, y luego asintió lentamente. «Si te vendieron muñecas en alguna feria por aquí, entonces estás en problemas. Dicen que hay una bruja en esta región. Usa las muñecas para controlar a la gente, para maldecirlos. Es mejor que te deshagas de ellas, pero no es fácil». Las palabras del mecánico me dejaron helado. ¿Una bruja? No creía en esas cosas, pero lo que había vivido no podía explicarse de otra manera. Me dijo que debía llevar las muñecas a un curandero en el siguiente pueblo, que solo él podría liberarme de la maldición. Decidí seguir su consejo. Esa misma tarde me dirigí al pueblo donde me dijo que estaba el curandero. El lugar era pequeño, con casas de adobe y calles empedradas. Me recibió un hombre mayor, con rostro curtido por los años y la sabiduría que transmitía. Le conté lo que me había sucedido y él simplemente asintió, como si ya conociera la historia. «La bruja de las muñecas», dijo mientras encendía un sahumerio. «Ha estado haciendo esto por generaciones. Usa las muñecas para que sus víctimas hagan lo que ella quiere. Si las has traído a tu camión, ya te tiene bajo su poder». «¿Qué debo hacer?», pregunté, mi voz temblando un poco. El curandero me miró fijamente. «Debes devolver las muñecas a su dueña. Solo entonces te dejarán en paz». Me dio instrucciones sobre dónde encontrar a la bruja. En una cabaña en lo profundo del bosque, cerca de donde había comprado las muñecas. El solo pensar en regresar a ese lugar me helaba la sangre, pero sabía que no tenía otra opción. Esa misma noche, tomé el camión y me dirigí al bosque. El camino se volvió cada vez más oscuro y estrecho, con ramas de árboles golpeando los costados del vehículo. Cuando finalmente llegué a la cabaña, todo estaba en silencio. Bajé del camión con las muñecas en la mano, sintiendo cómo el miedo me atenazaba. La cabaña estaba vieja y torcida, con una luz parpadeante en la ventana. Toqué la puerta, esperando que no hubiera respuesta, pero después de unos segundos, la puerta se abrió sola. «Te estaba esperando»,
dijo la misma voz áspera que había escuchado en la feria. La anciana estaba allí, parada en medio de la habitación, sonriendo con esa misma mirada inquietante. «Aquí tienes tus malditas muñecas», le dije, arrojándolas al suelo. Ella rió suavemente. «Las muñecas ya son tuyas, pero si las devuelves, el trato se rompe». Mi corazón latía con fuerza mientras me daba cuenta de lo que eso significaba. No podía simplemente deshacerme de ellas, estaban atadas a mí de alguna forma. Pero antes de que pudiera reaccionar, la anciana dio un paso hacia mí, y de repente la habitación comenzó a girar. Sentí que el aire se volvía denso, como si algo invisible me estuviera atrapando. «No puedes escapar», susurró ella. Las muñecas en el suelo comenzaron a moverse por sí solas, acercándose a mí como si estuvieran vivas. Retrocedí, pero algo me mantenía en su lugar. Una fuerza, algo que no podía ver, me tenía atrapado. El miedo me paralizaba. «Déjame en paz», grité, pero mi voz apenas resonó en esa cabaña oscura. La bruja rió, y justo cuando sentí que no podía soportarlo más, todo se oscureció. Desperté en mi camión al día siguiente, sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las muñecas ya no estaban, la cabaña no era más que una sombra en mi memoria, pero algo dentro de mí me dice que algo no terminó bien esa noche. Aunque las muñecas ya no estaban en el camión, la sensación de incomodidad no me abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la anciana, esa bruja, sonriendo entre las sombras. Era como si hubiera dejado algo más profundo, algo que no se veía a simple vista, pero que seguía conmigo. Esa noche, estaba terminando una ruta que me llevó desde la frontera sur hasta Comitán. Había pasado la mayor parte del día cruzando la región montañosa, la carretera llena de curvas y tramos peligrosos. Era ya tarde cuando me detuve en un pequeño pueblo a las afueras de la selva. El lugar era pequeño, con apenas unas cuantas luces parpadeando en la distancia. Me estacioné a un lado de la carretera, me estiré y caminé un poco alrededor del camión. Entonces las vi por primera vez. Eran marcas como rayones, pero no de los que te deja una rama o una piedra. Eran profundas, casi artísticas, como si alguien hubiera pasado una garra por la pintura. La pintura blanca de mi camión parecía destacar aún más esas marcas oscuras, y por un segundo pensé que alguien en el pueblo había hecho una broma. No le di mucha importancia. «Gente aburrida», me dije, pero conforme seguí mi ruta, las marcas volvieron a aparecer. Cada vez que pasaba por esa zona, encontraba nuevas marcas en el camión. A veces eran más profundas, otras más largas, pero siempre estaban ahí, justo al lado del remolque, como si alguien estuviera siguiéndome en silencio y dejara su firma. Empecé a sentir una inquietud que nunca había experimentado antes. Las leyendas sobre la región me venían a la mente, a pesar de que siempre las había considerado tonterías. Un día, después de una larga jornada, decidí que ya era suficiente. Me detuve en un paradero cerca de Ocosingo, en plena selva. El lugar era tranquilo, con un par de camiones más estacionados. Me acerqué a uno de los traileros, un hombre de más edad, curtido por los años en la carretera. «Oye, viejo, ¿te ha pasado algo raro cuando cruzas por aquí?», le pregunté, tratando de sonar casual. El hombre me miró por un segundo antes de encender un cigarro. Inhaló profundamente y exhaló el humo mientras asentía. «¿Te refieres a las marcas, verdad?», dijo sin rodeos, como si ya supiera de qué hablaba. Eso me dejó helado. No sabía cómo responder, así que solo asentí. «Es la bruja», continuó, su voz grave y seria. «Esa mujer marca a los camiones que quiere. Te sigue, te observa, y cuando está lista, te toma como suyo». Me reí nervioso, pero el hombre no sonreía. Lo miré más de cerca y noté que en su propio camión había rayones similares a los que había encontrado en el mío. Me estremecí. «No es cosa de risa», añadió. «Esa bruja no solo marca,
Cuando te elige, no hay vuelta atrás. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, tratando de no parecer asustado. El hombre apagó su cigarro en el suelo y me miró fijamente. Ella busca ofrendas, susurró. Y tú, amigo, eres la siguiente. No dormí bien esa noche. Las palabras de aquel trailero resonaban en mi cabeza. Ella busca ofrendas. Me decía a mí mismo que no podía ser cierto, que solo eran historias para asustar a los nuevos. Pero había algo en su mirada, algo en esas marcas, que no me dejaba tranquilo. La siguiente vez que pasé por la misma zona fue diferente. El aire era más pesado, el ambiente más denso y las sombras en la selva parecían moverse a su propio ritmo, como si algo o alguien estuviera observándome desde los árboles. Encendí las luces altas, intentando despejar mis pensamientos, pero lo que vi me dejó paralizado. Al borde de la carretera, justo donde la luz alcanzaba, estaba ella. Era una figura delgada, envuelta en trapos oscuros que parecían moverse con el viento, aunque no había brisa. Sus manos largas y huesudas estaban extendidas hacia mí, y su rostro, nunca olvidaré ese rostro. No tenía ojos, solo dos profundos huecos oscuros, y su boca, llena de dientes afilados, sonreía de una forma inhumana. Aceleré, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las luces de mi camión apenas podían mantenerse en línea recta mientras pasaba por las curvas peligrosas. Miré por el retrovisor y ahí estaba, corriendo detrás de mí, con sus manos alargadas, intentando alcanzarme. El camión vibraba con fuerza, como si algo lo estuviera arañando. Sabía que si no me alejaba rápido, ella me alcanzaría. No sé cómo, pero logré salir de esa carretera sin volcar. Llegué al primer pueblo que encontré y me estacioné frente a una pequeña tienda. Mi cuerpo temblaba, sudaba frío y por primera vez en mi vida sentí un verdadero terror. Bajé del camión y revisé el remolque. Ahí estaban más marcas, pero esta vez eran diferentes. No eran solo rayones, eran huellas de manos delgadas y deformes impresas en el metal. Sentí un nudo en el estómago. Esto ya no era una simple broma, no eran cuentos de la carretera. Algo real me estaba siguiendo. Decidí no volver a tomar esa ruta, pero no importaba por dónde fuera, las marcas seguían apareciendo. No importaba si tomaba desvíos o cambiaba de horario, siempre había algo que me recordaba que ella estaba cerca. Las noches se volvían más inquietantes. A veces, mientras manejaba, podía ver sombras moviéndose a los lados de la carretera. Otras veces, escuchaba golpes en la parte trasera del camión, como si alguien estuviera intentando entrar. Una noche, mientras intentaba dormir en un paradero en Palenque, escuché ruidos afuera. Eran pasos, suaves, como si alguien estuviera rodeando mi camión. Me quedé en silencio, con el corazón en la garganta. De repente, un fuerte golpe sacudió la cabina. Salí de un salto y agarré una barra de hierro que siempre tenía a la mano. Salí del camión, con la adrenalina corriendo por mis venas, y lo vi. Alrededor de todo el camión habían aparecido decenas de marcas, todas hechas con esas manos largas y huesudas. Me subí al camión y arranqué sin pensarlo. No sabía a dónde ir, pero sentía que debía moverme, alejarme de ahí. El ruido de los golpes en el remolque seguía, cada vez más fuerte, como si algo estuviera arañando el metal con furia. Aceleré más, pero el ruido no cesaba. Fue entonces cuando escuché su risa, una risa aguda, distorsionada, que parecía llenar toda la cabina. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba, su rostro pálido y sonriente asomándose desde el remolque. Nunca había manejado tan rápido en mi vida. Mi único pensamiento era salir de ahí, llegar a algún lugar con gente, luz, cualquier cosa que me mantuviera a salvo de esa cosa. Pero la carretera estaba vacía, como si el mundo entero se hubiera desvanecido a mi alrededor. Las luces del camión parpadeaban y el motor empezaba a fallar. De repente, el camión se detuvo por completo. Los faros se apagaron y el silencio fue abrumador.
Me quedé en la cabina, respirando con dificultad, sin atreverme a moverme. Sentía su presencia, sabía que estaba cerca, esperando. Y entonces la puerta del camión crujió. Algo o alguien estaba abriéndola desde afuera. Me congelé, incapaz de reaccionar. La puerta se abrió lentamente y lo último que vi antes de perder el conocimiento fueron esas manos, largas, delgadas, con garras afiladas, acercándose a mi rostro. Desperté al amanecer, tirado en la carretera, a varios metros de mi camión. No había marcas en mi cuerpo, pero algo en mí había cambiado. Sabía que, de alguna manera, ella me había dejado vivir. Tal vez porque aún no era el momento, pero las marcas en el camión seguían ahí, como un recordatorio de que no había escapatoria. Desde entonces he evitado pasar por Chiapas. La carretera ya no me da esa sensación de libertad. Ahora, cada vez que manejo, siento que me observan y sé que, tarde o temprano, la bruja vendrá por mí. Hace unos años, antes de que comenzara a desconfiar de cualquier cosa que viera en la carretera por la noche, era un trailero como cualquier otro. Vivía en constante movimiento, de carga en carga, manejando por kilómetros sin detenerme. Las carreteras de México se convirtieron en mi hogar, los paisajes desolados en mis compañeros y las noches interminables en una rutina que acepté sin cuestionar. Había visto cosas extrañas, claro, pero nada fuera de lo normal. Un animal cruzando el camino, luces lejanas que parecían jugar con la mente. Siempre había una explicación lógica. Hasta esa noche. Era una ruta solitaria entre Oaxaca y Veracruz. Había descargado el material en la costa y ahora volvía vacío. El cielo estaba cubierto de nubes densas y la carretera estaba envuelta en una neblina pesada que dificultaba ver más allá de unos metros. El clima no ayudaba. Lloviznaba lo suficiente como para hacer el asfalto resbaloso, pero no tanto como para detenerme. Alrededor de la medianoche, mientras subía por una carretera serpenteante, lo vi. Un niño, de no más de 10 años, estaba parado junto al borde de la carretera. Iba descalzo, con la ropa sucia y rasgada. Lo que más me desconcertó fue su mirada fija, como si me estuviera esperando. Frené de golpe. Lo primero que pensé fue que se había perdido o lo habían abandonado. Nadie debería estar solo en ese lugar, y mucho menos un niño a esa hora. Bajé del camión con las luces del tráiler iluminando el camino. Caminé hacia él, esperando que se asustara o corriera, pero no lo hizo. Se quedó ahí, quieto, con los ojos grandes y oscuros fijos en mí. «Oye, ¿estás bien?», le pregunté, intentando sonar calmado. El niño no respondió. «¿Estás perdido? ¿Dónde están tus papás?». Movió la cabeza lentamente de lado a lado y entonces habló con una voz baja, casi como un susurro. «Ella me dejó aquí», dijo, mirando a la oscuridad del bosque. «¿Quién?», pregunté, sintiendo un escalofrío que recorrió mi espalda. «Mi mamá», respondió, pero algo en su tono me hizo sentir incómodo. No podía dejarlo ahí. Lo tomé de la mano y lo llevé al camión. Subió sin decir nada más, y yo arranqué el motor, pensando en dejarlo en el primer pueblo que encontrara. Tal vez alguien lo estaría buscando. Al principio, el niño no habló mucho. Solo miraba por la ventana, pero de vez en cuando lo veía mover los labios, como si murmurara algo. No le di mucha importancia. Tal vez estaba en shock, lo cual no sería raro después de haber pasado quién sabe cuánto tiempo solo en esa carretera. Encendí la radio para cortar un poco el silencio, pero en lugar de la música usual, solo había estática. Intenté cambiar de estación, pero nada. Lo apagué. Y el silencio en el camión se volvió pesado. «¿Sabes a dónde vamos?», pregunté para romper el hielo. «No importa», dijo sin mirarme. «Ella siempre me encuentra». Esa frase me cayó como un balde de agua fría. Algo en su tono, en la forma en que lo dijo, me puso en alerta.
Traté de no mostrarlo, pero me empezaba a sentir inquieto. No quería dejar volar mi imaginación, pero cada vez que miraba al retrovisor, algo en la carretera detrás de nosotros parecía moverse, como sombras que no deberían estar ahí. El niño notó que miraba por el espejo y sonrió levemente. «Ella ya está cerca», murmuró. Levanté una ceja confundido. «¿Quién está cerca?» «Mi mamá, la bruja». Solté una risa nerviosa. «Mira, chamaco, no juegues con esas cosas, ¿eh?» «No es un juego», respondió, esta vez mirándome con ojos fríos, vacíos. Aceleré un poco. Quería llegar al siguiente pueblo lo más rápido posible. Empezaba a sentir que el aire dentro del camión se volvía más denso, como si estuviera siendo observado, acechado. El paisaje fuera del parabrisas parecía deformarse ligeramente. Tal vez era la fatiga, el cansancio de tantas horas en el camino. «¿Tienes hambre?», pregunté, intentando desviar la conversación. «Ella siempre me alimenta», respondió el niño, ignorando por completo mi pregunta. Mi piel se erizó. No sabía qué más decirle, así que solo conduje en silencio. Fue entonces cuando lo escuché, un golpe en la parte trasera del camión, como si algo hubiera caído sobre el techo. Di un volantazo de inmediato, pero no había nada alrededor, solo el eco del golpe en la estructura metálica. «Es ella», dijo el niño sin inmutarse. ¿Qué dijiste?» «Ella viene por mí, viene por ti también». Aceleré. No sabía a qué me enfrentaba, pero no tenía la intención de quedarme a averiguarlo. El camino delante de mí parecía alargarse interminablemente y la neblina se hacía más densa. El ruido sobre el camión volvió, esta vez más fuerte, acompañado de un crujido que parecía recorrer toda la estructura del vehículo. «¿Qué diablos está pasando?», murmuré, sintiendo el sudor frío en mi nuca. El niño, sentado a mi lado, seguía mirando al frente, impasible, como si todo esto fuera normal para él. Volví a escuchar el golpe, esta vez más fuerte, y el camión tembló. Fue entonces cuando miré por el espejo retrovisor y lo vi. Una figura, vestida con un manto oscuro, caminaba detrás del camión, a una velocidad que no tenía sentido. El rostro estaba cubierto, pero podía sentir su mirada atravesando la oscuridad, clavándose en mí. Aceleré más, el motor rugía bajo el peso del miedo, pero no importaba cuánto corriera, la figura seguía allí, cada vez más cerca. «¿Quién es?», le pregunté al niño, pero ya lo sabía. «Es mi mamá, la bruja». El terror me consumía, pero no podía dejar de mirar. Las luces traseras del camión apenas iluminaban su figura, que parecía moverse con una gracia antinatural, como si flotara sobre el asfalto. Intenté mantener la calma, concentrarme en la carretera, pero cada golpe que sentía en el techo del camión me hacía dudar de todo. De repente, el motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el camión empezó a perder velocidad. «No puede ser», murmuré, dándole golpecitos al volante. El niño, en cambio, no mostró ninguna emoción. Se limitó a mirarme con una expresión que ahora parecía cargada de algo más, algo oscuro. La bruja se acercaba más, su figura alargándose en la penumbra, y yo no podía hacer nada. El camión se detuvo por completo, y todo quedó en silencio, salvo por los golpes sobre el techo. «Ella viene por ti ahora», dijo el niño, sin rastro de emoción en su voz. Me quedé quieto, con las manos temblorosas sobre el volante, sin saber qué hacer. Bajé la mirada al niño, que me observaba con una sonrisa que ahora parecía maliciosa. Algo en su rostro había cambiado, sus ojos, su piel. Todo se veía más oscuro, más enfermizo. Los golpes cesaron. El silencio se apoderó del ambiente. «¿Qué quiere de mí?», logré decir con la garganta seca. «Quiere lo mismo que siempre quiere», respondió el niño, girando lentamente la cabeza hacia la ventana. «Sangre». Las luces del camión parpadearon una vez más, y entonces lo vi.
En la oscuridad del bosque, una figura femenina se acercaba lentamente, con pasos seguros, pero demasiado silenciosos. Llevaba una túnica negra que rozaba el suelo, y aunque su rostro estaba cubierto por una capucha, podía sentir su mirada penetrante. No había nada que pudiera hacer. El pánico me paralizó. Mi cuerpo se negaba a moverse. La bruja estaba a pocos metros de la puerta del camión. Sentí su presencia antes de que la viera. El aire se volvió más pesado, difícil de respirar. «Es mejor que no luches», dijo el niño, y su voz sonaba más grave ahora. «Siempre gana». La figura llegó al borde del camión y la puerta del conductor se abrió lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Sentí un frío inhumano atravesar mi cuerpo, como si mi alma estuviera siendo arrancada a tirones. Todo se volvió oscuro. Desperté en medio de la carretera, a kilómetros de donde había recogido al niño. El camión estaba intacto, pero no había rastro de él, ni de la bruja. Sin embargo, desde esa noche, el peso de lo que viví me ha seguido. Cada vez que manejo de noche por una carretera solitaria, siento su presencia, como si todavía me estuviera buscando, porque sé que no terminó, solo fue el comienzo. La carretera de San Luis Potosí siempre me había parecido tranquila. Una de esas rutas largas y monótonas que, si no te concentras, te llevan a perderte en tus pensamientos. Llevaba años recorriendo el país, cargando mercancía de un lado a otro, siempre solo en mi cabina, acompañado únicamente por la música y mis pensamientos. Había visto de todo en las carreteras, accidentes trágicos, fenómenos extraños, pero nada como lo que viví en San Luis Potosí. Mi rutina era simple: cargar, manejar, descargar, y así una y otra vez. Era la vida que conocía y que me gustaba, pero en esa carretera algo empezó a cambiar. Todo comenzó hace unos meses, cuando noté que cada vez que pasaba por un tramo específico, mi camión empezaba a fallar. Al principio pensé que era coincidencia. A lo mejor el motor está fallando, me dije. Pero cuando lo llevé al mecánico, me aseguraron que estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, cada vez que regresaba a ese tramo, los mismos problemas surgían. El motor se ahogaba, las luces parpadeaban y el camión se detenía por completo. Al principio traté de ignorarlo, convencido de que eran problemas mecánicos, pero cada vez que me encontraba en esa parte de la carretera sentía una presión en el pecho, como si algo invisible se apretara alrededor de mí. Las noches eran peores. Podía sentir una presencia, algo observándome desde el borde de la carretera, algo que no quería que continuara. Una noche, después de pasar por ese tramo por tercera vez en el mes, decidí detenerme en un pequeño pueblo cercano para descansar. Mientras cenaba en una fonda, uno de los lugareños se me acercó, un hombre mayor de mirada cansada, pero con un brillo extraño en los ojos. «Te vi pasar por la carretera», me dijo sin preámbulo, como si me conociera de toda la vida. «¿Ah, sí? Pues la cruzo seguido», respondí, sin querer darle demasiada importancia. «¿Sabes lo que dicen de esa carretera?», preguntó. Su tono era serio, casi como si me estuviera advirtiendo de algo importante. Lo miré, intrigado, y negué con la cabeza. Hace muchos años, una bruja vivía cerca de ahí. Dicen que odiaba a los viajeros, que lanzaba maldiciones sobre los que pasaban por su territorio. Nadie sabe por qué, pero cuentan que su espíritu sigue allí, atrapando a los que se atreven a cruzar su tramo. Algunos dicen que ella sigue buscando almas para devorar. Solté una risa nerviosa, pero el hombre no se unió a mi intento de alivianar la situación. «Créeme, amigo, si sigues pasando por esa carretera, ella te encontrará, y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás». No le di mucha importancia en ese momento. Ya había escuchado muchas historias de terror en mis años como trailero, relatos sobre fantasmas y apariciones, pero nunca había visto nada que no pudiera explicarse.
Sin embargo, las palabras del hombre se quedaron conmigo. Cada vez que pasaba por ese tramo, recordaba su advertencia. Una noche en particular, mientras cruzaba la carretera, la temperatura descendió de repente. El aire se sentía más denso y el silencio en el camión era ensordecedor. Solo el zumbido del motor, que comenzaba a fallar de nuevo, me acompañaba. Decidí detenerme antes de que el camión se apagase por completo. No quería quedarme varado en mitad de la nada. Cuando me bajé para revisar el motor, algo llamó mi atención en el borde del camino. A pocos metros, en la penumbra, vi una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba parada junto a la carretera, con el cabello negro y largo que le cubría la cara. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No había nadie más en kilómetros a la redonda, y la figura no se movía. ¿Necesita ayuda?, grité, tratando de mantener la calma, aunque algo dentro de mí me decía que debía subirme al camión y salir de ahí. La figura no respondió, pero comenzó a caminar lentamente hacia mí. Cada paso que daba parecía retumbar en la tierra, aunque el sonido era apenas un susurro. Me quedé congelado, mirando cómo se acercaba, hasta que, de repente, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Subí al camión lo más rápido que pude. Mi respiración era rápida, el sudor frío corría por mi frente. Intenté encender el motor, pero no respondía. Me quedé sentado en el asiento, mirando el tramo de carretera frente a mí, rezando para que el motor volviera a funcionar. Y entonces, la voz, una voz suave, casi susurrante, pero clara como el agua, resonó en la cabina del camión. No deberías estar aquí. Miré a mi alrededor, buscando el origen de la voz, pero estaba completamente solo. El frío en la cabina se volvió insoportable y el miedo que sentía era tan palpable que casi me paralizaba. «Déjame en paz», grité, más para mí mismo que para la voz. El motor arrancó de repente, como si algo hubiera cedido, y no perdí ni un segundo en acelerar. Mientras me alejaba, podía sentir una mirada clavada en mí, como si algo o alguien me estuviera observando desde la oscuridad. No volví a tomar esa carretera por mucho tiempo, pero las palabras del anciano y la experiencia de esa noche no me dejaban en paz. Sabía que había algo más en ese lugar, algo que no podía explicar. Finalmente, un día, la curiosidad o quizás la necesidad de enfrentar ese miedo me llevó de vuelta a ese tramo maldito. Esta vez fui preparado, o al menos eso creía. Llevaba amuletos que me había dado una señora del pueblo, junto con algunas bendiciones de un sacerdote que conocí en otro viaje. Cuando llegué al tramo, el aire se sintió pesado nuevamente y el motor del camión comenzó a fallar, como de costumbre. Pero esta vez no me detuve. Aceleré, decidido a cruzar sin mirar atrás. Sin embargo, a mitad de camino sentí una presencia en la cabina. Al mirar por el espejo retrovisor la vi, la misma figura de aquella noche. Estaba sentada en el asiento trasero, mirándome con unos ojos que brillaban en la oscuridad. «No escaparás», dijo. Su voz era una mezcla de susurro y amenaza. El camión comenzó a temblar violentamente y las luces se apagaron por completo. No podía ver nada, solo escuchar el crujido de metal y el rugido del viento a mi alrededor. Sentí que estaba siendo arrastrado hacia algo, como si la carretera misma me estuviera devorando. De alguna manera logré mantener el control del camión y seguí adelante. No sé cómo, pero lo hice. Cuando finalmente crucé ese tramo, el temblor del camión cesó y las luces volvieron a encenderse. Pero la figura ya no estaba en el asiento trasero. Desde entonces no he vuelto a pasar por esa carretera. Le conté a otros traileros sobre lo que viví y muchos me dijeron que habían oído historias similares, pero nadie se atrevía a hablar demasiado del tema. El anciano del pueblo tenía razón. Ese tramo está maldito y la bruja que lo habita sigue esperando a los desprevenidos que se atrevan a cruzar. No sé qué fue lo que me permitió escapar esa noche. Quizás fue la suerte,
o tal vez los amuletos y las bendiciones. Pero lo que sé con certeza es que algo oscuro reside en ese tramo de la carretera de San Luis Potosí, y si algún día tienes la desgracia de pasar por allí, no te detengas, porque si lo haces, ella te encontrará, y cuando eso suceda, no habrá escape. Todo comenzó en un día ordinario, o al menos así lo parecía. Había salido temprano de Aguascalientes con un cargamento de refacciones industriales. Mi destino era Durango, un recorrido que había hecho cientos de veces sin mayor novedad. El sol se despedía ya, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras cuando llegué a las planicies de Zacatecas. Si has pasado por allí, sabes de lo que hablo. Interminables llanos, carreteras solitarias y el aire caliente que parece rasgarte la piel. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió cuando noté la figura de una mujer a lo lejos, a un costado de la carretera. Caminaba despacio, apoyada en un bastón. Llevaba puesto un rebozo oscuro y su rostro estaba oculto entre sombras. A pesar de la distancia, supe que era una anciana. ¿Qué demonios hace alguien caminando en medio de la nada?, me dije, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Reducí la velocidad, no porque quisiera, sino porque algo, una especie de impulso extraño, me lo dictaba. Al llegar a su lado, ella levantó la mano, pidiendo un aventón. Mis instintos me gritaban que siguiera de largo. Algo no estaba bien. Sin embargo, me detuve. Parte de mí no pudo ignorar que no había ningún otro vehículo en kilómetros, y la noche ya caía con toda su oscuridad. Bajé la ventana. ¿Necesita ayuda?, le pregunté, con la voz un poco más áspera de lo normal. La anciana levantó la vista y pude ver su rostro por primera vez. Era una mujer vieja, muy vieja, con la piel arrugada como cuero seco y unos ojos oscuros que parecían dos pozos profundos. «Llévame», dijo, con una voz tan débil que casi no la escuché. No sonó como una petición, más bien como una orden. Debí haberle dicho que no. Cualquier persona en su sano juicio lo habría hecho. Pero algo en su mirada me paralizó. Asentí y abrí la puerta del copiloto. La anciana subió al camión con una agilidad que no coincidía con su aspecto frágil. Durante un buen rato no habló. Se sentó en silencio, mirando el camino por delante mientras las sombras de la noche nos envolvían. Mi mente no dejaba de cuestionar mi decisión, pero al mismo tiempo no podía decir ni una palabra. Sentía un nudo en la garganta, como si el aire a nuestro alrededor fuera más denso, pesado. Finalmente rompí el silencio. «¿A dónde va?», pregunté, intentando sonar casual. La anciana no respondió de inmediato. Pasaron unos segundos que se sintieron como eternidades antes de que sus labios se movieran. «Adelante», susurró, y luego se volvió hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. «Ya verás». Esa sonrisa, algo en ella me perturbó profundamente. Aceleré un poco, queriendo salir de ese tramo lo antes posible. No quería seguir en medio de esos llanos desolados con una mujer que no dejaba de mirarme como si supiera algo que yo ignoraba. Poco después, las cosas empezaron a ponerse raras. Los faros del camión comenzaron a parpadear, y el motor, que hasta ese momento había estado rugiendo sin problema, empezó a hacer un ruido extraño, como si algo lo estuviera ahogando. Miré el tablero. Ninguna alerta de falla. Todo parecía en orden, pero el sonido seguía ahí, una vibración que no podía ignorar. «¿Le pasa algo al motor?», preguntó la anciana, su voz ahora más clara y directa. «No lo sé», respondí, tratando de concentrarme en el camino, aunque mi atención estaba dividida entre la mujer y la incomodidad creciente que sentía en el pecho. «Es este lugar», murmuró, casi para sí misma. «Aquí ocurren cosas que los hombres no entienden». Quise preguntar a qué se refería, pero antes de que pudiera abrir la boca, el camión dio un tirón brusco. Fue como si algo invisible hubiera agarrado el tráiler desde las entrañas y lo hubiera sacudido con fuerza.
Apreté el volante, luchando por mantener el control mientras la carretera parecía desaparecer bajo las ruedas. ¿Qué demonios está pasando?, grité, más para mí mismo que para ella. La anciana no respondió. Seguía mirándome, pero ahora su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una expresión de intensa concentración. «Es la maldición», dijo en voz baja. «Ya está sobre ti». Sentí un escalofrío recorrerme desde el cuello hasta los pies. Maldición. Esa palabra resonó en mi mente como una sentencia. ¿Qué maldición?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no quería escuchar la respuesta. «Los hombres que cruzan estos llanos», comenzó como si estuviera recitando un viejo verso, «se llevan lo que no les pertenece, perturban lo que está quieto, y cuando lo hacen, deben pagar el precio». Un sudor frío me cubrió la frente. El camión seguía sacudiéndose, como si estuviera siendo empujado por manos invisibles, pero lo que más me aterrorizaba no era el vehículo, sino la sensación creciente de que algo más estaba con nosotros, algo que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. De repente, algo impactó contra el parabrisas. «¡Madre mía!», exclamé, frenando de golpe. Un golpe seco resonó en la cabina, como si una roca enorme hubiera caído del cielo. Pero no era una roca, era un pájaro, un cuervo para ser exactos. Estaba destrozado contra el vidrio, su sangre y plumas esparcidas en todas direcciones. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿De dónde había salido? Miré a la anciana, esperando alguna explicación, pero ella simplemente seguía sonriendo, ahora con una mirada que mezclaba satisfacción y malicia. «El primero de muchos», dijo, como si ya supiera lo que iba a suceder a continuación. Intenté arrancar el camión de nuevo, pero el motor solo emitió un gemido lastimero. Maldije en voz baja y salí de la cabina para revisar el motor. No había nada fuera de lo común, ninguna fuga, ningún cable suelto, y sin embargo, el camión no respondía. Regresé a la cabina y al abrir la puerta, la anciana ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de procesar lo que veía o lo que no veía. «¿Dónde demonios se fue?», murmuré, sintiendo que la piel se me erizaba. Me giré hacia la carretera, buscando alguna señal de ella, pero los llanos estaban completamente vacíos. No había ningún rastro de la anciana ni de que hubiera bajado del camión. No había marcas en el polvo, ni un sonido, solo el silbido del viento que atravesaba las planicies. Entré en la cabina y cerré la puerta de golpe. Algo no estaba bien. Todo mi cuerpo me decía que saliera de allí, que dejara el camión y corriera, pero la lógica me recordaba que estaba en medio de la nada. No había a dónde ir. Tenía que arreglar el motor y continuar. Fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo bajo, grave, como si viniera de debajo del suelo. Al principio pensé que era el viento, pero cuanto más prestaba atención, más claro se volvía. No eran simples sonidos, eran palabras, pero en un idioma que no entendía. Parecían venir de todas partes, susurrando desde el viento, desde el metal del camión, incluso desde mi propia cabeza. Las luces del tablero comenzaron a parpadear y de repente los faros se apagaron por completo. La oscuridad cayó sobre mí como una manta asfixiante. No podía ver más allá del parabrisas, ni siquiera mis propias manos sobre el volante. El murmullo se hizo más fuerte, transformándose en un canto gutural profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra. «No, no puede ser real», me repetí una y otra vez, pero en el fondo sabía que lo era. Un golpe sordo resonó en el techo de la cabina, luego otro y otro más. Algo o alguien caminaba sobre el camión. Apreté los dientes, intentando mantener la calma, pero cada golpe en el techo hacía que mi corazón latiera más rápido. Y entonces escuché su voz. «No puedes escapar», susurró la anciana, su voz resonando desde todas direcciones. El terror me invadió.
Salté del asiento y abrí la puerta, decidido a salir corriendo, pero cuando mis pies tocaron el suelo, sentía algo bajo mis botas, como si el piso estuviera moviéndose. Bajé la vista y vi que el suelo, antes firme y árido, ahora parecía una masa viscosa, ondulante, como si las mismas entrañas de la tierra se estuvieran agitando bajo mis pies. Intenté moverme, pero mis botas se hundían más con cada paso. De repente, la figura de la anciana apareció frente a mí, emergiendo de la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su sonrisa ahora era una mueca monstruosa. «Has perturbado lo que no debías», dijo, extendiendo una mano hacia mí. Intenté retroceder, pero mis pies estaban atrapados. Las sombras a mi alrededor se movían, tomando formas retorcidas y deformes, como si estuvieran vivas, esperando el momento para abalanzarse sobre mí. «¿Qué? ¿Qué quieres?», grité, mi voz apenas reconocible por el miedo. La anciana soltó una carcajada que resonó por todo el llano. «Tu alma, hijo, tu alma». En ese momento lo entendí. No era solo un mal sueño, no era solo una superstición de carretera. Había recogido a la bruja del llano y ahora estaba atrapado en su maldición. Mis gritos se perdieron en el viento y la oscuridad me envolvió por completo.